Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un caso más, una historia real que te hará dudar y tener miedo de la realidad. Y bueno, señores, ahora sí comenzamos con este nuevo programa en el cual estaremos hablando acerca de un caso bastante perturbador, un caso que marcó a distintas generaciones, tanto por lo trágico que eran y la forma en cómo iba desglosándose la historia. Así que espero que no se lo pierdan y ya saben, suscríbanse. Comenzamos con el caso. Aquí está la primera narrativa del caso de la casita del sur. Tal vez hayas escuchado sobre el caso de los niños que se alojaban en la casita del sur, el cual anteriormente era en el Distrito Federal, ahora conocido como Ciudad de México. Pues la incertidumbre y las preguntas aún no se han resuelto, debido a la historia única que se nos ponen en los expedientes. Sin embargo, les contaré la historia de este famoso albergue, que para muchos fue una total pesadilla, y podamos resolver este trágico caso de horror. Pues todo comenzó hace 2 años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Emitió la recomendación sobre la Casita del Sur, y es que un albergue privado al que las autoridades de la Ciudad de México enviaban a niños y niñas que se encontraban en procesos jurídicos o administrativos en enero del 2009. Durante un operativo policial en el albergue, 126 niños y niñas fueron encontrados y llevados a otros espacios. La niña por quien se inició dicho proceso no apareció, y al verificar los registros sobre quienes habían sido enviados ahí, la CDHDF documentó que tampoco se encontraban otros 10 niños y niñas. Es entonces que nos vamos adentrando a lo que se trata la historia. Es que, como siempre, al momento de que el mismo gobierno se mete en problemas, tratan de no llamar la atención para poder ocultar todo con un poco de papeleo o tragedias creadas, como lo son las famosas cortinas de humo. Pero aún habían testigos de aquella niña que desapareció primero, o bueno, la que alborotó y alarmó a las autoridades, ya que la última vez que la familia de la niña enviada a este albergue la vio fue a inicios del 2008. Ella estaba por cumplir 10 años y en agosto del 2011 cumpliría 13 años. Pues en ese entonces, alguien de esa edad quizás se encuentre en la etapa intermedia de la educación, que es la secundaria. Y sin embargo, hace años atrás la niña fue enviada a la casita del sur. Y sí, ella salió de la primaria, su familia se perdió de cualquier ceremonia. Sin embargo, a la fecha nadie sabe dónde está, o quienes lo saben no han dicho una sola palabra al respecto, pues la recomendación citada documentó las deficiencias estructurales que dieron origen a este caso, desde las carencias del sistema de protección a los derechos de niñas, hasta la falta de supervisión de las instituciones del cuidado alternativo por parte de las autoridades. Y es que, bueno, pero no todo termina en un simple olvido, ya que si no hubiera sido por la niña que no encontraban, no se daría cuenta que más niños faltaban. Y no sé si recuerdan algo de este caso, al que me refiero es a la fatídica historia del albergue de Mamá Rosa y su forma tan cruel de apropiarse de los niños. Pero este era un caso de una sola mujer con diferentes cómplices. Y a diferencia de aquel caso, este estaba relacionado con las faltas de atención más que nada y el descuido de negligencia del mismo gobierno de México. Y en todo esto, el desastre que comenzó, las investigaciones que desataron para poder encontrar la ubicación de los niños, fue bastante grande. Y es que el punto fue dirigido a la PGJDF. Bueno, antes era las siglas en DF, porque era del Distrito Federal. Ahora ya es de la Ciudad de México. O sea, este caso ya es bastante viejo. Sin embargo, pues no se ha, por así decirlo, concluido. Se ha concluido por así decirlo, de manera jurídica, con papeles y más papeles. Sin embargo, las personas que estaban interesadas en el caso y las familias nunca han recibido alguna conclusión sobre este caso. Y es que en abril del 2009 la Procuraduría General de la República, la PGR, ejerció su facultad de atracción de las investigaciones por la posible comisión de delitos federales en el caso de las casitas del sur.
Y es que este caso fue bastante largo realmente, debido a que incluso se estaba relacionado con el crimen organizado. Y sin embargo, la investigación y dicha noticia comenzaba pues a sonar cada vez más y más en distintos medios. Y los periodistas que se comenzaban a involucrar a investigar comenzaban pues a darse cuenta de que algo no estaba bien, ya que en diferentes estados de la República, dentro de albergues que manejaba la misma, los albergues que se manejaban de la misma forma, tanto como dependencias del gobierno y dependencias privadas, se manejaba algo similar. Pero la que más recalcaba en este caso fue la Casita del Sur, ya que tenían patrones similares de desaparición de niños. Y es que un caso similar fue en el 2009, en el estado de Nuevo León, pues organizaciones sociales denunciaron la desaparición de otros 3 niños, mientras que años atrás algo similar había sucedido en Cancún, Quintana Roo. Todo ello era relacionado hacia albergues y presuntamente vinculados a la iglesia cristiana restaurada. En un recuento elaborado por las organizaciones sociales se llegó a mencionar de una veintena de niñas y niños enviados a estos albergues, incluidos los 11 del Distrito Federal, se encontraban desaparecidos, pero que existían dificultades para documentar cada uno de ellos. Entonces aquí comenzamos a entender un poco de la forma del modus operandi de cada una de estas organizaciones. Y no es de sorprenderse que este tipo de casos existan cada vez más en estos estados, ya que por lo sorprendente que parezca, esto y muchos otros casos similares siguen sucediendo a día de hoy, de una forma que incluso se puede decir cotidiana. Pero muchos de estos casos no salen a la luz, pues debido a las personas que se encuentran involucradas en estos casos de desaparición, a la fecha, la Dirección Ejecutiva del Seguimiento de la ENSE entonces, que era la CDHDF, fue informada por la PGR de que un niño desaparecido del albergue de la Casita del Sur había sido encontrado. Esto implicaría que aún quedan 10 niños y niñas cuyo paradero se desconoce. Estamos englobando solamente la Casita del Sur, pero si hacemos un recuento total de todos los albergues de tanto dependencias privadas y gubernamentales, han desaparecido miles de niños y miles de personas. Y esto implica que aún quedan muchos cabos sueltos. Y es que el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada o involuntaria de Organización de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, señaló respecto de su visita a México en marzo del 2011 que han existido determinados problemas en la relación con la investigación de desapariciones forzadas, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia, obviamente. Aunque hemos sido bastante señalados en México por las desapariciones, tanto con el crimen organizado, la inseguridad, realmente no se ha hecho nada hasta el momento. Pero todo esto sigue siendo el pan de cada día de México. Entonces, lamentablemente, personas tanto mayores o menores de edad han desaparecido y nadie sabe de ellos. Y el gobierno ni las dependencias de estos, pues para localización de personas, han cerrado estos casos con congruencia. O sea, muchos casos sí, pero muchos otros no. Y más que nada por la forma en cómo describen los acontecimientos de cada expediente, de cada caso, y la forma de su seguimiento es bastante cuestionable, ya que nunca se dio una conclusión que satisfaciera más que nada a los familiares, las personas preocupadas e involucradas que estaban atentos en este caso, tanto abogados y como los mismos investigadores de periodistas. Y es que ya que si nos ponemos a investigar un poco y relacionar historias, la primera es que de Mamá Rosa, el albergue que se llamaba así, tenía un modus operandi casi con la ayuda del gobierno, que incluso estas mismas dependencias la ayudaban a mejorar la calidad de vida del albergue y sus integrantes. Y es que si quieren escuchar la historia completa del albergue de la Mamá Rosa, pueden ir pues a mi canal de Spotify, ahí se encuentra totalmente. Y este capítulo completo dicta muchas formas de apropiarse de las personas, más que nada de niños, incluso adultos, mediante una firma, más que nada. Es entonces que no podían incluso escapar de ese albergue.
Y es que incluso partidos políticos ayudaban y protegían a esta maléfica mujer. Me refiero a Mamá Rosa. Y si te preguntas si esta mujer recibió su merecido, pues escúchalo completo, más que nada. Porque es bastante interesante realmente. Pero el caso de la casita del Sus se resolvió a medias, ya que si bien pudieron encontrar unos cuantos niños, muchos de ellos a día de hoy no se sabe si están vivos o muertos. Y eso es bastante terrible. Y esto debido más que nada a, como les dije anteriormente, al modus operandi, el crimen organizado, la venta de órganos. Es bastante cuestionable, ya que si sabemos bien, dentro de los hospitales se maneja un mercado negro. ¿Para qué? Pues para comprar pues lo que sea. O sea, órganos, piel, ojos, corazones. Y obviamente, por eso existe un mercado negro de venta de órganos, más que nada. Porque pues la gente los compra. Las personas de dinero, más que nada. E incluso algunos seguros, pero varios hospitales son así. E incluso uno de los casos bastante perturbadores que sucedió aquí en México también fue el caso del IMSS, en donde reclamaban cuerpos de los ya finados que pasaban pues básicamente por el quirófano y pues ya no les decían que habían fallecido, pero muchos de los cuerpos no los querían entregar a los familiares. Incluso hubo uno bastante conocido que fue la de una mujer, me parece, que estuvieron peleando y peleando durante bastante tiempo y, o sea, al final sí se los dieron, pero fue muy difícil el que se los dieran porque el IMSS decía que no tenía el cuerpo, que tal vez se perdió, no sé, o sea, imagínate, o sea, tanto causa había ahí que ya ni sabían ni qué inventar, pero sí ganaron la demanda y pues les entregaron el cuerpo. Pero lo espantoso fue que al momento de que los familiares recibieron el cuerpo, pues este estaba vacío, o sea, literalmente le entregaron la parte externa, o sea, el corazón, riñones, hígado, todo lo valioso, lo que se podía vender, pues ya no estaba dentro del cuerpo ya afinado. Y estos casos son bastante similares, algo bastante trágico que pasa hoy en día en México. Y aunque sí se ha peleado mucho acerca sobre esto, al igual que lo que pasó en Guadalajara acerca del rancho. Y es que bueno, hay muchos rumores, muchas especulaciones, hipótesis y rumores de que supuestamente no todos eran, pues bueno, los que estaban ahí en el rancho, sino que pues metieron ahí cuerpos de desaparecidos como para decir, mira, pues ya estaban todos ahí, ¿no? Entonces, misteriosamente, todos estaban ahí en el rancho, ¿no? Pero sí fue bastante trágico, fue una noticia bastante impactante que duró durante varias semanas, incluso meses en poder procesarlo todo. Realmente fue bastante feo. Y es que pues el gobierno, el crimen organizado y muchas otras cuestiones pues están más que nada unidos. ¿Por qué? Porque hay algo bastante llamativo para estas personas, que es el dinero. Entonces, ¿cuánto puede valer la vida de una persona? Hoy en día, quitando pues la ética y la moral, el cuerpo no supongo, está más o menos valorado en unos de 7 a 8 millones de dólares. Todo el cuerpo, o sea, corazón, pulmón, o sea, todo está valorado en esa cantidad. Pero ya ponerle el valor monetario, económico a una persona, pues es bastante cuestionable, ¿no? Pero bueno, estos son casos que siguen ocurriendo y nunca se han dado una conclusión en sí. Pero les tengo otro caso. Y este caso también es bastante cuestionable, ya que incluso se dice que es una famosa cortina de humo. Vamos con el expediente. Y es que si el caso anterior te sorprendió, este caso también te dejará con la boca abierta, ya que en muchas ocasiones dentro de las tragedias naturales y no naturales, el gobierno y diferentes medios aprovechan el altercado para comenzar a hacer movimientos en su beneficio, sin perseguidos por el ojo público, básicamente. Y en esta ocasión también los protagonistas de este caso fueron niños, lamentablemente. Pero ahí vamos a ver un tema bastante importante.
Es que todos recordamos la fatídica noticia y la experiencia de lo que ocurrió el 19 de septiembre del 2017. Todo fue un caos y te lo puedo contar con experiencia propia. Pues las calles al borde del colapso, gritos por donde voltearas, personas desmayadas por el impacto de lo sucedido, cosas cayéndose de las casas tratándonos de cubrir la cabeza para que no nos golpeara nada, pero no todos tenían la misma suerte lamentablemente, y muchas personas perdieron la vida aquel día. Sin embargo, la Ciudad de México estaba en llamas realmente, en destrucción total y preocupación por diferentes seres queridos, familiares y amigos, y las líneas saturadas por tantas llamadas de preocupación. Y es que todos comenzaban a trabajar juntos ese día para que cada persona saliera ilesa de los escombros. Cada una de las personas pasaba a un lugar que necesitaban ayuda y no dudaba en ponerse a retirar piedras, escombro, en aportar con despensa para los que sufrieron el daño de su hogar. Todo esto fue emotivo y terrorífico al mismo tiempo. Sin embargo, una de las atrocidades que pasó en la Ciudad de México fue la caída de una escuela, la tal famosa y ya escuchada Colegio Repsamen. Pues la caída y destrucción de aquel colegio despertó en México y en los medios la terrible historia y la trágica pérdida de niños, todos colaborando para poder sacarlos, a cada uno de ellos para que regresara a su hogar. Pues el plan funcionaba con éxito. Una coordinación impecable, una colaboración estructurada y una esperanza inquebrantable. Fue lo que vio México aquel día. Pero no todo fue color de rosa, ya que por alguna extraña razón se comenzaba a escuchar una historia de que una niña se encontraba en los escombros de la escuela y todos queriendo ayudar a encontrarla. Y también el gobierno, dizque preocupado por lo que estaba sucediendo, incluso una de las personas encargadas que dirigían la búsqueda, un general, dijo que había escuchado y tenido contacto con una niña que se llamaba Frida Sofía. Y aquí les dejo el fragmento, para que lo escuchen sobre el testimonio del encargado de tal búsqueda. Pongan mucha atención. Han estado hidratándola desde la mañana con agua a través de una manguera. Es lo que se ha mantenido. ¿Y hay manera de saber si ella está tomando el agua? No, la única manera es que está con vida todavía. Responde a las señales, le indican que mueva las manos y al menos en el equipo térmico hay movimiento. Físicamente no la ven, pero con el equipo de térmico está respondiendo. Tenemos el avistamiento en el interior de 3 cuerpos y una niña que escuchamos que aún está con vida, que ese es el mayor esfuerzo en el que estamos en este momento. ¿Cómo se le ha mantenido? ¿Qué cuidados le han dado? ¿Qué auxilios? Al inicio de la mañana se pudo llegar con una manguera para darle agua. En ese momento no tenemos signos con vida de ella, no ha comunicado, pero creemos que sí está con vida. ¿Pero en algún momento de la mañana sí se comunicaron con ella? Sí hubo comunicación con ella, así es. Y entonces, por lo que podemos escuchar, la famosa grabación dicta que efectivamente había una niña atrapada entre los escombros. Y fueron días que la buscaban e insistían en que habían tenido contacto con la niña. Incluso los medios de comunicación estaban siempre al pendiente del caso de Frida. Sin embargo, mientras todo México comenzaba a tomar más atención en los medios y sobre el caso de la niña, nadie se percataba de los recursos que se donaban para las familias afectadas, tanto donativos económicos y despensa, productos para el uso de las familias. Y es que en una de las tomas que dio Televisa y otros medios, dentro de los lugares de recaudación, se veían muchos, e incluso recursos económicos estaban siendo contados para su distribución, pero algo malo pasó, o alguien se quedó con todo eso, porque muchas de las familias que se encontraban en una situación bastante grave, dijeron que no habían recibido ningún apoyo y solamente recibieron ayuda de sus vecinos y familiares, pero por parte del gobierno hubo organizaciones que decían que en los medios que apoyarían nunca se presentaron. Incluso se dice que por parte de otros países del mundo mandaron apoyo a México para su recuperación, donando medicinas, despensa, incluso apoyos económicos, pero pues, como se imaginarán,
Todo esto siempre tiene que pasar por manos gubernamentales para su distribución. Pero como siempre sabemos, dichos apoyos jamás se vieron reflejados y lo único que nos dijeron y vendieron fue la famosa historia que nos conmovió acerca de la niña Frida. Es que pasaron los días, pasaron las semanas y México comenzaba a tomar su rutina del día a día y la historia comenzaba a olvidarse y el apoyo al otro se comenzaba a perder. Todo tomaba un rumbo a lo cotidiano, pero una noticia después de todo esto surgió. Es que lo que impactó a México y a las personas que estaban involucradas dentro de las investigaciones de la Marina, se comenzaba a recontar todas las personas e infantes que perdieron la vida en la tragedia y dictaban nombres de cada uno de ellos. Y lo que nadie se esperaba era que la famosa niña atrapada en los escombros jamás existió y ni siquiera hay registro de ella. Y aunque muchos decían que la escuchaban, que en realidad parecía que sí había alguien ahí, pues en realidad no. Y es que no se sabe si estaban mintiendo o diciendo la verdad. Y los medios y el gobierno fueron cuestionados debido a esta noticia. Y muchos afirmaban y acusaban que se trató de otra simple cortina de humo. Pero lo curioso y lo extraño es que hay otros que estuvieron ayudando en el rescate del colegio. Y decían que el ambiente era algo turbio, algo extraño. Ya que decían que niños comenzaban a aparecerse, que se escuchaban voces que les pedían ayuda. Y por un momento la gente lo ignoró. Pero debido a lo sucedido con Frida comenzaban a especularse rumores de que tal vez era el alma de una niña que posiblemente había fallecido en otro momento. Y es que no es de asombrarse, ya que si recuerdan, en el terremoto igual de México, pero esta vez en el año del 1985, también surgió una narrativa bastante similar a lo que pasó con el caso de la niña Frida. Pero ahora fue un niño llamado Monchito, que incluso en el mismo colegio pasó igual, que escuchaban, que les pedía ayuda, que decían que habían tenido contacto con él, pero de la misma manera jamás existió aquel niño. E incluso dentro de los registros de ese entonces no se encontraban nombres del infante, que se decían que estaba entre los escombros, un niño inexistente básicamente, o un niño fantasma. Y es que eso eran los rumores, y básicamente de que tal vez fue un fantasma, de que sí, tal vez sí existió, pero lo encubrieron. Pero en sí, el hecho es que pues nunca existió aquella niña. Nunca se entregaron los recursos que se estaban donando. Y si tú eras una persona que iba a donar alguna dependencia del gobierno o privada, pues nunca se reflejó realmente la ayuda. Y incluso los mismos familiares decían, no, es que pues mi casa sigue igual. Nunca recibí apoyo. Y puedes encontrar muchas y muchas entrevistas así de esa manera. Y no sé si recuerdan, había un reportaje que pasó como 1 o 2 años después de todo lo acontecido. Y una familia así dijo, no, pues no, nunca recibimos ayuda y hasta la fecha. Y viven en su casa, pero lamentablemente está cuarteada, o sea, fisuras bastante grandes que ponen en riesgo la vida de las personas que viven ahí. Pero pues no tienen nada, a ningún lado donde ir y nunca recibieron algún apoyo y pues, ¿qué pueden hacer? O sea, ni modo que se queden, bueno, viviendo en la calle, básicamente. Pero la ayuda que tanto decían en los medios de comunicaciones, incluso algunos youtubers, jamás se vio. Y fue bastante dinero, bastante apoyo en despensa. Y es que incluso se dice que después toda esa despensa que se acumuló, todas las donaciones, se comenzaba a repartir, pero no con las personas afectadas, sino que en dependencias como el DIF. El DIF, el IMSS con las medicinas, con otras dependencias, tanto gubernamentales y privadas, se repartían de esa manera. Y nunca llegó a los verdaderos a las personas que realmente necesitaban. Y fue un caso bastante grave. Y como les dije anteriormente, el caso de la niña Frida fue básicamente
la cortina de humo para que no se dieran cuenta las personas que pues las ayudas, los apoyos nunca llegaron. Y si te sirve pues de algo esta información y si tú tomas conciencia sobre lo que ha pasado en todos estos años, tanto como lo que pasó con la Casita del Sur y con otras dependencias del gobierno acerca de este tema, y no lo extendí tanto, el tema de la Casita del Sur, porque ya involucraban personas que pues, realmente son bastante peligrosas, tanto crimen organizado y otras cuestiones, y pues no quiero mencionarlas aquí debido, pues ya saben. Pero este caso, bueno, no este caso, sino estos casos y muchos otros más son así, o sea, realmente nunca tienen algún cierre, tanto como las personas desaparecidas, como lo fue el caso del protector de las mariposas monarcas, de la misma manera se desapareció. También con el caso de una defensora de los derechos humanos, la famosa Digna Ochoa, nunca se cerró ese caso. Y se dice que fue un complot entre el crimen organizado y el gobierno. ¿Para qué? Para silenciarla básicamente. Porque esta mujer estaba defendiendo los derechos humanos de tanto de los indígenas, bueno, comunidades que no estaban siendo atendidas por el gobierno, a estudiantes, casos bastante graves, apoderaciones con tierras, con violencia. O sea, esta mujer era muy, muy buena realmente, tanto en su trabajo y como persona, pero lamentablemente, como quien dice, ¿no? Se metió en lugares peligrosos, pero a ella no le importó, no le importó, y su historia es bastante triste porque sientes la indignación de que pues, México es así y lamentablemente sigue siendo así. Pero bueno, después les traigo esos casos, tanto de las personas desaparecidas de forma misteriosa, incluso otras organizaciones, dependencias tanto del gobierno y privadas que salieron afectando a personas inocentes. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué haya sido en ambos casos? Tanto en el caso de la Casita del Sur y la escuela, el colegio Repsamen. ¿Crees que hayan inventado estos dos niños con el propósito de esconder algo mayor, o quizás eran almas perdidas que buscaban resiliencia? No sé, déjamelo en los comentarios y lo analizamos en el siguiente capítulo. Así que ya lo saben, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias y los veo en el próximo capítulo.